El cambio, el performance es el cambio. Sí, es lo que necesitamos, un poquito más. ¿Y crees que sirve el performance para algo? Sí, sirve para entender mejor el arte, la sociedad, la cultura, todo, o sea, todo está conectado. ¿Y te gusta el performance? No, o sea, no me tengo mucho el tema, pero sí, le siento algo de interés en el tema. ¿Ya conocías antes algo de performance? No sé tanto, pero sí escucho. Y cuando escuchas performance, ¿qué se te viene a la cabeza? Como decía antes, cambio. Cambio. Súper. Para ti, ¿qué es el performance? Es una manifestación, puede ser hecho para hacer algún tipo de protesta o para manifestar algo. Es un movimiento artístico corporal importante. ¿Y crees que sirve para el cambio social el performance? Claro que sí, totalmente, absolutamente. Y cuando escuchas la palabra performance, ¿qué se te viene a la cabeza? Marina Abramovic. ¿Y solo Marina? En este momento, o sea, como un referente muy fuerte, la recuerdo mucho a ella. Pues sé que hay muchas más personas, pero que fuertemente me acuerdo de ella. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Danilo Gómez. Hola Daniel. Danilo. Danilo, qué pena. Para ti, ¿qué es el performance? El performance o pues la puesta de escena es como un acto que se planea previamente para, no sé, puede tener distintos fines. Yo creo que puede ser para una obra, una película, o ya puede ser en términos de protesta, o no sé. ¿Y crees que es importante el performance para el cambio social? Sí, depende de cómo se aplique, puede generar un impacto, yo creo. O sea, digamos, de lo que he visto, pues hay muchos performances que han dado eso, ¿no? Como una forma de protesta a veces. Y cuando escuchas la palabra performance, ¿qué se te viene a la cabeza? Performance es como, pues sí, se me viene como el actuar, es lo que más se me viene a la cabeza. Cuando escuchas performance, ¿qué se te viene a la cabeza? Como actividades en la calle, actividades artísticas o muestras artísticas pero realizadas en la calle, como bailes o no sé, teatro o algo así, creería yo. ¿Y crees que sirve el performance para algo? Pues depende de lo que esté mostrando, ¿no? Pues depende del artista cómo lo muestre, creería yo también. ¿Y de pronto para el cambio social serviría? Pues depende de lo que muestre el artista, pues creo que digamos un artista que haga una actividad en la calle que le entre a la gente, pues esos pues servirían para algo, pero si solo lo está haciendo por diversión o si solo lo hace sin un sentido social, pues entonces creería que no entra tanto. Para ustedes, ¿qué es el performance? El performance para mí es la manera en la que uno tiene para interpretar, pero en una puesta en escena, ya sea de todas las maneras artísticas, ya sea mediante las obras de arte o las fotografías o el vídeo, todo. Sí. Sí, yo pienso lo mismo, es como pues alguna expresión artística como artista. ¿Y qué se les viene a la cabeza cuando escuchan performance? Pues a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho performance es como, pues no sé, personas moviéndose, interpretando algo con su cuerpo, con su, no sé, expresión corporal. Sí, personas en acción, interpretando a través de sus movimientos, pues toda la situación que quieran contar al público. ¿Y creen que el performance sirve para algo? Claro, sí. ¿Para En qué? todo sentido. Pues no sé, o sea, para expresar algo, comunicar ideas o noticias, cosas que se quieran hacer saber. Porque hay personas que digamos no les gusta leer, pero les gusta ver. Entonces por medio de lo visual se pueden expresar esas cosas o se puede protestar por medio de ese medio.
para eso es otra manera de sacar, digamos, la verdad que muchas veces se esconde incluso entre las paredes de un mismo lugar. O sea, es una solución de decir, esto está pasando, quiero que tú te enteres de esto, por qué está pasando esto, qué vamos a hacer, dar un mensaje para que la gente también tome conciencia de lo que está pasando y de su situación, porque a veces estamos muy cegados con todo lo que sucede, ¿no? ¿Y creen que sirve para algún cambio social? Sí, pues porque igualmente sí es algo que se difunde y es algo que pues, se quiere dar a conocer. Pues digamos, hay mucha gente, así como dije, pues hay mucha gente pues, que pues por una causa u otra pues no sabe de situaciones que pasan, pues están un poco ignorantes de noticias o cosas, y tú si se las das a conocer, pues obviamente pues va a haber un cambio de pensamiento. Sí, incluso, o sea, pues el performance es eso, ¿no? Pues el hecho de que el tú más- tienes sí. una idea y la pones en acción, ya sea a través de lo que estás haciendo, tu obra de arte o tu pintura, tu video, quieres expresar lo que está pasando. Entonces, más allá de eso, siento que el performance sobre todo lo utilizan ahora mucho para contar la verdadera historia a través de, no como algo muy amarillista, ¿no? Sino la cara de la moneda, que es real, que es en serio qué está pasando, qué vamos a hacer, pongámonos a trabajar en ello. Para ti, ¿qué es performance? Expresión del cuerpo en algún momento o espacio. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra performance? La verdad siempre como algo bizarro, siempre es como algo que lo impacta a uno de alguna manera casi siempre asquerosa, o siempre se me viene eso a la cabeza de primeras. ¿Y para qué sirve el performance? Pues le muestra, para mí es mostrarme como algo cotidiano que puede llegar a ser muy trascendental, eso me hace un performance. ¿Y serviría para la transformación social? Sí, precisamente te muestra como esas cosas que parecen cotidianas y en realidad son bien profundas. Listo. Entonces, para ti, ¿qué es performance? Performance es una expresión del arte para, no sé, para comunicar algo, cualquier cosa. Normalmente es una protesta política, social. Eso es lo que yo entiendo por performance. ¿Y qué se te viene a la cabeza con la palabra? Pues se me viene a la cabeza, es una palabra en inglés que es como una, no sé, como una presentación. Entonces es como un show, un poco. Eso es lo que se me viene primero a la cabeza. ¿Y para qué sirve el performance? El performance para mí, como en el contexto del arte, creo que tiene un impacto fuerte. Yo he visto varias personas que me han marcado y los tengo en mi mente, y creo que es impactante porque es como una representación así 3D, una acción dramática y bueno, chévere. ¿Y sirve para un cambio social? Sí, pues lo que pasa es que no es muy visible, o sea, digamos que ahora está todo lo que sea viral y a veces no es muy viral, siempre está como en las galerías, en los museos, pero sirve, claro, pues sí. Listo, entonces, primero Cata, cuéntanos qué opinión tienes sobre la Bienal de Performance. Pues hay varias cosas que me parecen valiosas de la Bienal. La primera es que reúne una cantidad importante de artistas de muchas partes del mundo, y eso le permite a uno, más que ver muchos artistas, es ver diferentes aproximaciones digamos, a un asunto de las artes visuales, que significa el manejo del cuerpo, o el cuerpo como superficie, como escenario, como lenguaje en el campo de las artes plásticas y visuales. Entonces eso me parece buenísimo. Por otro lado, es una bienal que pues lleva muchísimos años y que se ha sostenido, y eso es una cosa que hay que reconocer en cualquier proyecto que logra pues como sobrevivir y ser constante
Y esto lo digo porque la semana pasada precisamente estaba revisando los catálogos de la Galería Santa Fe para ver cuál era el Salón Nacional de Arte Joven en el que habíamos quedado cuando la galería era en el Planetario, y en el catálogo de 2006, creo, de la galería estaba PerfoArtNet 8, creo. Sí, 8. Entonces, Hemos estado siempre con claro, antes. claro, antes con el IDST. Sí, Entonces eso es pues me parece que esa persistencia y esa constancia, además es el único espacio que existe para este tipo para este medio, pues es una cosa que hay que valorar y que hay que reconocer y que hay que promover, ¿no? Otra cosa que me parece importante de la Bienal es que no solamente presenta trabajos en vivo, sino, digamos, en vivo en espacio físico que uno puede tocar, sino que utiliza como otras tecnologías y otras formas de estar en otros lugares del mundo para poder ver acciones sin estar sujeto pues a tener que viajar o a tener que, bueno, no sé. Me parece que es como que la Bienal funciona como una red que articula el campo artístico de Bogotá con otros campos artísticos en el mundo. Entonces eso es, o sea, lo internacional no es solamente porque haya artistas de otras partes, sino realmente traspasa fronteras, ¿no? Entonces eso también me parece importantísimo. Y finalmente me gusta mucho ese esquema de itinerancia que tiene la Bienal, o por lo menos en este proyecto, y creo que en el anterior que usted hizo o que la Bienal se hizo con la beca Red Galería Santa Fe, pues en la anterior ocasión tuvo 7 paradas, digamos, o 7 estaciones, esta vez tuvo 4, y me parece buenísimo que la Bienal sea una exposición permanente, es decir, que durante todo el año uno está viendo cosas, no es como, ay, me la perdí. Bueno, probablemente se pierda el primer capítulo, pero... Y bueno, y la página web me parece que es un archivo importante de todo lo que ha pasado en la Bienal y bueno, de esta versión también. Entonces hay muchas cosas que resalto de este proyecto y bueno, y pues es ganador de la beca Red Galería Santa Fe y eso ya es crédito suficiente. ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a la Bienal, Cata, según tú? ¿Qué tenemos que mejorar o qué sugieres? Yo creo que sería bueno, que no sé si sería saturarla un poco, pero sí sería bueno que cada pieza tuviera su propia pantalla. Por ejemplo, esas saturaciones de piezas como en esas de allá, o sea, yo me las veo porque pues, No, y quedaron porque 30, me gusta ver. 30 por fuera. Yo incluso en un momento pensaba que cada semana y medio cambiar, pero pues con estas vainas de papeleo, de seguro, todo esto, y también como muy loco para uno estar caminando. Sí. Qué pena los que no estuvieron, pero sí, creo que no voy a volver a pasar. Es la primera vez que puse varios en una y no lo voy a volver a hacer. Sí, porque las otras sí, pues yo, Sí, es clave. pues uno se la ve toda y si toca esperarse 40 minutos, lo hace y si es de 1 minuto, pues también. Pero ya eso es como, es un poco agotador. O poner sillas. Tenía idea que creo que puede funcionar. ¿Te acuerdas el video Francia, lo que hacían de video? Sí. Había una Festival de Video vaina francés. que deberíamos ponerla aquí. Video a la carta. Entonces eran varias pantallas, unos sofás y una lista y tú escogías lo que querías Eso ver. podría ser. La museografía serían como esas estaciones de visualización. Que haya una máquina, la próxima vez la gente pueda escoger cosas que no están aquí. Eso puede ser. Bueno. Y otra cosa, pero esto sí ya es pura como, ¿cómo se dice? Cuando uno se está volviendo viejo, mañoso, pero me parece que las fichas técnicas deberían tener la duración de los videos. Ah, bueno, sí, chévere. Ella. Cata, ¿qué es para ti performance? Para mí performance es lo que dije al principio, es el cuerpo como soporte
como lenguaje, como escenario y como sí, espectador de algo, pues en el campo de las artes plásticas, pero pues es como la escenificación de esas diferentes como materialidades del cuerpo o posiciones o posibilidades del cuerpo. Cata, cuéntanos qué se siente abrir la Galería Santa Fe. No, pues se siente buenísimo. Primero porque ha sido pues ha sido un proceso muy largo que muchas veces se vio como diluirse y pues es un proyecto que todos estábamos esperando hacía mucho tiempo y pues me parece buenísimo haber tenido la oportunidad como de empujarlo y lograr que la cosa pasara. Entonces se siente muy bien, no solamente por haberla abierto, sino por lo que ya está pasando con ella, la cantidad de posibilidades que nos abre a todos el tener este espacio, que tenga ese carácter público, que significa que es de todos, que todos podemos aplicar para ser parte de la programación, sin ser amigos de nadie, sin tener conexiones de ningún tipo ni nada. O sea, hay un programa público de convocatoria que define quiénes son los que presentan su trabajo acá. Y pues me parece buenísimo que la red Galería Santa Fe, que es toda esta red de proyectos y espacios, ahora cuente con un centro de operaciones equipado con lo mejor para que se pongan en escena pues esos proyectos ganadores de esa beca y de la red. Chévere, hablando de la beca Red Galería Santa Fe, pues en los últimos años, desde que dejamos lo del planetario, esa beca se dividió en un principio como para espacios independientes, otros espacios, esos apoyos. ¿Va a seguir la beca? O sea, ¿o va a haber dos becas? ¿Una beca para que sigan los espacios teniendo apoyo o la beca se va a dedicar solo a proyectos que van a estar acá? ¿Y qué va a pasar con los espacios esos? La beca Red Galería Santa Fe continúa y la Galería Santa Fe es parte de esa red. Luego, la Galería Santa Fe es un espacio de la red en el que se ponen en escena proyectos ganadores de la beca. Y también la beca Red Galería Santa Fe financia proyectos de circulación que hacen los espacios independientes de la ciudad. O sea, la Galería Santa Fe, este edificio, puede ser uno de los espacios en los que un espacio independiente X proyecta su programa de circulación o utiliza su propio espacio o hace una itinerancia entre la Santa Fe y su propio espacio o se queda allá, ¿no? Es decir, no desaparece, va a continuar el apoyo el fomento a los proyectos de circulación de los espacios independientes de la ciudad. Y la beca Red Galería Santa Fe también va a entregar estímulos para el desarrollo de proyectos aquí en este espacio. Chévere. Se me viene a la mente ahorita. Eso no quiere decir que todos los que apliquen a la beca Red Galería Santa Fe van a exponer en la Santa Fe. No. Me imagino que habrá dos oportunidades de esa beca en el año para... Exactamente. Como ya pasó con la 2019, que falló falló en mayo, a finales de mayo, pero de esa selección salieron dos proyectos que se van a presentar aquí en la Galería Santa Fe entre mayo y julio de 2020. ¿Sí? Y después vuelve a empezar el ciclo con la beca Red Galería Santa Fe 2020. Y en esa temporada de agosto de 2020 a mayo o junio de 2021 habrá una franja de 3 o 4 meses para que los que apliquen a la beca Red Galería Santa Fe, si quieren, apliquen para usar este espacio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O muy enredado? No, perfecto. O sea, no tienen que exponer acá si no quieren, pero este es un espacio de la red. Listo, Mile. A ver. ¿Qué es el performance para ti?
El performance para mí es una acción donde interactúa el cuerpo, el espacio, la contemporaneidad y genera un vínculo entre los seres humanos. ¿Para qué sirve? Para interactuar, para generar una intención en el otro y para el otro. Cuéntanos para ti, ¿qué es la Bienal de Performance? La Bienal de Performance para mí es un espacio multicultural que ha enriquecido la escena performance, la escena, entre comillas, y que ha generado un espacio muy importante pues, que ha marcado, sí, claramente, y es como mi casa. ¿Qué opinas tú? ¿Qué le aconsejarías, qué le recomendarías a la Bienal? ¿Qué le faltaría a la Bienal? Bueno, pero ahí entonces ya esa charla anterior también hay alimentar todo. No, pues eso, como que las acciones en vivo también son súper importantes. Apostaría mucho a la acción en vivo y a la acción en calle. Siento que la acción en calle tiene que volverse otra vez algo fuerte que ahora se está debilitando y no está tan presente. Inclusive en los museos, ahorita una acción que pretendía hacer, me dijeron que no, que porque tocaba pedir permiso para estar al frente del museo. Entonces, como que no. ¿Te parece que es importante implementar una electiva, una clase de performance en los colegios para los niños jóvenes, para su desarrollo? Sí, me parece que el performance ritual que uno hace todos los días, hay que asumirlo, y en los colegios es la forma más cercana. Yo hago performance todos los días con la primera infancia y siento que sí es importante desde la primera infancia hasta el colegio, y sí en la universidad, obviamente pues en la parte de teatro y universidades que tienen arte claramente usan, pero el performance inclusive ya lo usa la publicidad. Entonces es una materia que sí es importante que se implemente. ¿Por qué haces performance? Porque es mi vida es un ritual performático. ¿Era solo eso? Primer pregunta. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. ¿Qué opinión tienes de la Bienal? Mi opinión de la Bienal, pues, digamos, la puedo hablar como una experiencia que veo desde afuera, no en los detalles porque no la conozco eso precisamente en detalle, pero me parece que es un ejercicio muy interesante desde el campo de las artes, buscar la visibilización de muchísimas manifestaciones que hay en el arte contemporáneo y que pocas veces llaman la atención de este tipo de espacios. Hay un crítico teórico norteamericano, Greg Chollet, que él habla de la materia oscura. La materia oscura es un término tomado de la astrología, de la astronomía, astrofísica, en donde habla que el 95% de lo que vemos es materia oscura, o sea, de lo que existe, porque solamente vemos el 5%. Y el 5% es lo que los medios, las grandes galerías, las ferias, digamos la institucionalidad del arte visibiliza. Pero hay mucha producción artística, e incluso en eso considero la mía, que no logra acceso a estos espacios por diferentes razones que serían muy largas de explicar. Me parece que la Bienal y el trabajo de Fernando es muy oportuno en abrir espacios institucionales como la Galería Santa Fe a este tipo de manifestaciones que no necesariamente hace parte como de los digamos, elementos que acostumbra a mostrar el mainstream local, ¿no? Las grandes galerías, las ferias, etcétera, ¿no? Ya sabemos pues que pues hay una institucionalidad y hay toda una serie de agentes interesados en promover a determinadas actividades y a otras no. Entonces es un espacio muy interesante, muy valioso, que hay que, creo que apoyar, ojalá pues reciba el apoyo institucional para que sea el trabajo de Fernando y la Bienal la que visibilice mucha producción de materia oscura que juega un papel fundamental dentro del campo del arte local, ¿no? Guillermo, ¿qué
¿Qué es para ti performance? El performance, digamos que la historia del performance o la definición del performance pues estaría atada un poco pues a sus orígenes. Yo por mi lado pues lo entiendo con las actividades que realizaba Alan Capro en los años 60 en los Estados Unidos y cómo digamos el interés de los artistas por salir de los formatos tradicionales terminaron involucrando el cuerpo, ¿cierto? Y el cuerpo como medio, lo podemos entender que es una definición que apunta pues a acompañar ese proceso de entender qué es el performance, ¿no? El uso del cuerpo en los espacios del arte para expresar pues los diferentes intereses que tenga el artista, ¿no? Y en ese sentido, digamos, dentro de los nuevos medios del arte contemporáneo, el performance se ha ganado su espacio, se ha ganado su lugar, es un medio muy valioso, muy importante, el uso del cuerpo. Yo en mi trabajo vengo explorando la idea, y esto es apenas un esbozo teórico, sobre el performance objetivo. ¿Y qué quiere decir el performance objetivo? De alguna manera todos estamos actuando permanentemente, ¿sí? Cuando usted sale al espacio público, pues usted se actúa a sí mismo, ¿sí? Y todos pues nos subimos en el Transmilenio, vamos al banco, hacemos la cola del banco, etc. La performance objetiva, ¿cómo se puede utilizar, digamos, esa energía de la cotidianidad, pero para intervenir espacios por fuera de la institucionalidad del arte y generar transformaciones sociales? Uno de los grandes problemas, por ejemplo, en el caso de las prácticas sociales es cómo se puede considerar la práctica social como una actividad artística, porque le dicen a uno, pero es que eso lo puede hacer cualquiera, o lo hacen los antropólogos, los sociólogos, el mapeo institucional que ustedes hacen y la manera de intervenir las diferentes instituciones cuando tienen que ver con un problema. Pero aquí hay un elemento muy importante y es cuando se hace desde la condición artística, desde la sensibilidad artística, porque creo que uno de los elementos fundamentales en el caso de prácticas sociales y atado esto a la performance objetiva es esa capacidad que tiene el artista de tener una mirada holística e interdisciplinaria del problema. Yo no creo que exista una actividad humana que se haya cuestionado tanto sobre lo que ella es como las artes visuales o las artes plásticas. La interrogación de las vanguardias históricas sobre qué es la pintura, qué es la escultura, casi que ningún otro medio artístico lo ha llevado tan adelante como es el campo del arte. Y esa necesidad de autointerrogarnos y autopreguntarnos pues es lo que llevó a explorar otros espacios y otros campos y casi que salirnos de los campos disciplinares definidos a partir de tradiciones como la pintura y la escultura y explorar por otros medios involucrando el tema del cuerpo, el video, la fotografía, otros medios. Y esa capacidad que tiene el arte de salirse de su propio campo le ha permitido también ofrecer en algunos casos una mirada transdisciplinaria o interdisciplinaria de los problemas. Esa es una virtud muy interesante que tiene el arte y sumando todo esto que tiene que ver con performance objetiva, el mismo performance, actividades alternativas, trabajo comunitario, etcétera, es lo que, digamos, se podría casi que integrar en esta generalidad del performance, ¿no? O sea, ya no solamente el performance que está circulando en el espacio canónico del arte, que está muy mediado pues, por una intervención directa, a veces libreteada por parte del artista para intervenir el espacio, que si la logramos sacar de ese campo, pues digamos que resulta muy interesante. Incluso uno ve aquí muchos ejemplos de la Bienal en donde estamos hablando de gente que está realizando actividades directamente con la comunidad y casi que eso no vemos como una actividad artística, ¿no? Eso es un trabajo que tenemos que hacer frente a la crisis de representación que hay en el arte, ¿sí? O sea, tenemos una crisis de representación, dice Max Haven en un libro que se llama Dinero después del arte y arte después del dinero. La crisis de representación que se está presentando en la política, es decir, las personas que están siendo elegidas no nos representan ni están representando intereses públicos. Hay una crisis de representación en la economía, no le podemos creer a los economistas lo que nos dicen, y hay una crisis de representación en el arte, ¿sí? ¿Y cómo podemos empezar a mejorar esa representación? El arte que ha sido por excelencia un mediador de la visión que se tiene acerca de la realidad a través de esa otra mirada que es una representación, ¿sí?
pero ¿cuál representación tenemos que hacer en este momento, no? Una representación, yo soy un convencido que, por ejemplo, lo que está pasando afuera en la realidad, hay mucha ficción allá afuera, estamos en un mundo que se habla de posverdad, y hay muchísima gente, el Estado, los agentes políticos están desarrollando mucho discurso que es mentiroso, ¿no? Que es falso, ¿no? Que no, la gente que niega, por ejemplo, el cambio climático, la gente que niega que el asbesto causa cáncer, la gente que niega el impacto económico que tienen las políticas públicas respecto de amplias zonas de la población que son las que pertenecen a las capas inferiores de la pirámide. Ese negacionismo en muchos aspectos lleva a que la afirmación del negacionismo se inspire en falsedades y en mentiras, y cuando uno trata de representar esas ficciones que están operando, qué bueno que las desficcionemos, y ahí el papel de las prácticas sociales, del performance, del arte alternativo me parece que es muy importante, lograr desarrollar prácticas cartográficas que le muestren a la sociedad realmente lo que está pasando, lo que se hacía históricamente a través del arte, representar, pero cuál es la nueva representación que tenemos que hacer, cuerpos activos, interviniendo el espacio público, más allá de la mediación que hagan este tipo de lugares como la galería, como la feria, etcétera, ¿no? Que a veces pienso que neutralizan el performance radical, llamémoslo así. Como artista socialmente comprometido, performista objetivo sí. y activista, claro. ¿Cómo crees o sirve el performance y todo esto para una sociedad? Yo sí creo, claro, o sea, soy un convencido en el caso de las prácticas sociales que son muy amplias. Las prácticas sociales pueden echar mano de muchísimos instrumentos desde el campo del arte y por fuera del campo del arte. Y si hablamos de prácticas sociales, a mí me parece que si uno descubre un problema en la sociedad, como artista hoy en día, ante la urgencia de los problemas que existen, tenemos que apuntarle a soluciones pragmáticas y a mostrar resultados. A mí me parece que los artistas que están representando el problema, como lo hizo Picasso a comienzos del siglo cuando pintó el Guernica, y tal vez en ese momento era válido a ese tipo de representaciones, pero hoy en día los artistas que se están limitando a identificar el problema y representarlo para que esos objetos transformados en mercancías mediante el sistema artístico, galerías, críticos de arte, coleccionistas, ferias de arte, a mí me parece que ahí estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Si queremos realmente hacer ejercicios de intervención social, pero que tengan efecto práctico en la sociedad, hay que apuntarle a pensar cuáles son las estrategias para conseguir resultados y cómo nos atrevemos a pensar que todo ese tipo de estrategias que realizamos hacen parte de la dimensión artística, de una dimensión estética del hombre, entendido que estamos buscando construir una mejor sociedad, ¿sí? Que el componente político tal vez funcione un poquito mejor, ¿no? Enfrentamos fuerzas supremamente poderosas que es muy difícil de hacerlas cambiar, ¿no? Hay una crítica de si podemos, trabajando al interior de la institucionalidad, podemos cambiar. Hay prácticas que sugieren, digamos, comportamientos mucho más radicales, etcétera. Pero, por ejemplo, en sociedades como las colombianas, en donde la protesta está tan sancionada, en donde la protesta significa en muchos casos muerte, tenemos que pensar estrategias tal vez un poco más soft, más suaves, pero que sean efectivas, tal vez para que si logramos afianzar estrategias de participación, de intervención en la sociedad, en algún nivel podamos avanzar mucho más adelante para introducir cambios, digamos, más radicales en la sociedad. Por ejemplo, en este momento nosotros logramos, con otro combo de gente por fuera del campo artístico y desde el campo artístico, el tema de la prohibición de la ley del asbesto. Pero resulta que la ley quedó muy bonita y ahora ¿qué viene? La reglamentación de esa ley. Y ahí nos toca intervenir y vengo, por ejemplo, de mesas de trabajo en el Ministerio de Salud y vamos a ir a las mesas de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo ese mapeo que solamente podemos hacer los artistas? La mirada holística, por ejemplo, que yo creo que lidero desde el campo del asbesto, no la tiene otra gente. Ahí tenemos médicos, tenemos ingenieros civiles, tenemos abogados, tenemos gente que cada uno en su especialidad identifica el problema. Pero la mirada holística, que tal vez
tenemos nosotros los artistas, porque un poco echando mano de aquella teoría de Antanas Mockus que hablaba de reptiles culturales, ¿no? Entonces podemos hoy estar mirando el problema con unos abogados y más tarde hablando con políticos y por la noche hablando con víctimas de los problemas, etcétera. Esa capacidad de reptar entre la sociedad, yo creo que pocas disciplinas tienen ese enorme potencial como lo tiene el arte, ¿sí? Nos metemos en muchos problemas, husmeamos en diferentes situaciones antagónicas en la sociedad y mire la multiplicidad de medios y herramientas con las que cuenta el arte, ¿no? Hoy en día prácticamente podemos utilizar cualquier cosa. Yo digo que no todo es arte, pero el arte puede ser todo, ¿sí? Y esa capacidad interdisciplinaria, esa mirada holística, yo creo que es, digamos, un capital muy interesante que tenemos los artistas. Y si nos metemos en un problema, ¿cuál es el tipo de representación que estamos haciendo? Una representación para atender un mercado de coleccionistas, de ferias, en donde pintamos el problema, pero no queremos pintar el problema, queremos cambiar las causas que provocan ese problema. Hay un artista, Jeremy Deller, que respeto mucho, británico. Él alguna vez, por ejemplo, llevó un carro que había participado en una explosión en Irak, quedó vuelto nada y cogió ese carro desde Nueva York a Los Ángeles y hizo diferentes paradas hablando con la gente, etc. Y Jeremy Deller dice una cosa muy interesante: pasé de ser un artista que hace cosas a ser un artista que hace que las cosas pasen, ¿sí? Entonces me parece que eso es fundamental. No queremos hacer cosas, queremos es que las cosas pasen, queremos generar cambios. O sea, a mí me parece que vivimos una sociedad supremamente dramática, o sea, están negando el cambio climático, pero en 50 años no sabemos qué va a pasar con este planeta, en apenas 50 años. Están hablando los científicos que teníamos, no sé, hasta hace poco reciente, estábamos cumpliendo la cota para que empezáramos a generar cambios y no se están generando cambios, ¿no? Hay todo un movimiento neoconservadurista que está accediendo a la política, el ascenso de la nueva derecha, etcétera, que niegan todo este tipo de condiciones, y frente a esos necesarios cambios tan dramáticos que exige en este momento la sociedad, ¿cuál es el papel tan importante que puede jugar el arte, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo el juego de un sistema que me parece que es obsoleto, ¿no? El artista produciendo objetos a partir del asunto que él quiera, que terminan exhibidos en este tipo de espacios que no tienen una cobertura tan amplia a nivel social y que aquí empiezan como a normativizarse las quejas, ¿no? Y luego llega el coleccionista y lo exhibe en su casa y dice: mire este cuadro tan lindo sobre los problemas que hay en el Cerrejón o en la minería de fracking, etcétera. Y hasta ahí llega el asunto, ¿no? Y el artista creo que se siente tranquilo porque cumplió con su cuota de responsabilidad social, pero si queremos entender mejor el problema, pues usted tiene que ver cuál es toda representar el problema. Representar el problema es hacerle un mapeo, un ejercicio cartográfico, pero que ponga todos los elementos sobre la mesa y nos atrevamos a pensar nosotros como artistas qué podemos hacer ahí para mover que ese tema y para buscar que esas cosas cambien. El cambio, maestro. ¿Tú crees que se debería implementar, enseñar performance a los niños, a los jóvenes para su desarrollo? La educación. Yo sí creo, sí, digamos, la introducción de ejercicios artísticos en la pedagogía a los niños, yo siempre considero que va a ser una experiencia positiva, ¿no? El arte igual, pues, aunque lo tendamos a romantizar, sigue teniendo un espacio muy importante en la formación de seres humanos, ¿no? Para sensibilizarnos, ¿no? No necesariamente vamos a pensar que eso va a hacer mejores seres humanos, ¿sí? Pero nos acerca, ¿no?, a tener otra mirada diferente, pues, o digamos que se complementa con todo el discurso del juego de las diferentes disciplinas que intervienen en el proceso de formación de una persona, de un ser humano, para que, pues, mapee en la sociedad en la que está. Pero indudablemente que sí, la pedagogía en los niños, en la gente que está creciendo con elementos del arte, o sea, no se puede negar eso, la herramienta valiosa que significa, ¿no? Por último, ¿qué sugerencia le darías a la Bienal? ¿Qué nos falta? Pues yo pienso que, digamos, la Bienal, así, lo que he visto,
de Fernando, el trabajo, o sea, es para hacerle aplausos a ese trabajo. Y yo me imagino que en estos procesos, yo creo que la mayor limitante siempre es el aspecto económico. Y yo creo que la mejor recomendación a un proceso que está funcionando, ¿sí?, que está andando y creo que está mostrando unos resultados muy positivos, y es que ojalá las propuestas de Fernando siempre cuenten con el presupuesto adecuado para que siga realizando su labor, ¿no? Pienso que eso es lo más importante. Ya es cuestión de él, me imagino que él está creciendo con cada bienal y la experiencia que le arroja y los retos, ¿no?, que le ha significado superar, me imagino, todos los obstáculos. Eso lo fortalece a la hora de visionar mejor cuál es la próxima bienal, cuáles son los alcances que puede tener, etcétera. Pero lo más importante es eso, que la institucionalidad siga apoyando un proceso de visibilización de muchas prácticas y actividades que no entran en las contabilidades de la institucionalidad en el campo del arte local, ¿no? ¿Bien? Como siempre. Listo, a ver. Para ti, ¿qué es el performance? El performance, bueno, es una pregunta bien amplia porque pues, realmente yo considero que es un camino de vida. El performance es una manera de leer la vida, tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Es una relación, una interacción entre en lo que vemos como sociedad y en lo que trabajamos como camino interior. De manera que es el puente, el performance es como el puente entre ese mundo interno que se está cuestionando todo el tiempo, desde esas preguntas enormes de qué hago aquí, para dónde voy, y esas preguntas de afuera sobre este mundo, ¿no? La sociedad en este momento actual, ¿no?, que anda en esas tensiones, en esas situaciones de deshumanización. Entonces, siento yo que el performance es una invitación a humanizarnos. Para mí es eso, es una invitación a humanizarnos, una invitación a recordarnos como seres sintientes, como seres que se relacionan unos con otros, y hablar desde ese cuestionamiento del cómo puedo compartirme con los demás. ¿Crees que sirve el performance para un cambio social? ¿Cómo? ¿El performance sirve para algún cambio social? Todo el tiempo. Yo siento que pues, al ser una relación entre esos mundos internos y ese mundo externo, pues todo el tiempo estás poniendo una semilla, ¿no? Sí, yo siento que en un momento el performance fue una herramienta crítica, ¿sí? Pero siento que en este momento, más que una herramienta crítica, también debe entrar a ser una herramienta propositiva, porque ya estamos cansados de lo que está pasando afuera, ¿sí? Hay tanta densidad, tanta pesadez y tantos llamados de atención que es un momento en el que tenemos como que empezar a preguntarnos, bueno, ¿y para dónde más podemos ir? ¿Qué cosa podemos hacer diferente? ¿No? Entonces ahí es donde el performance toma esa fuerza, ¿no?, ese poder. Es una herramienta que puede ser una herramienta de doble filo, ¿no? Pero hay que arriesgarse a proponer mundos posibles. ¿Cómo le pareció esta Bienal de Perfoarnet? ¿Qué le gustó? Hay algo que me gusta mucho de Perfoarnet porque algo que está tomando todo el tiempo es ese entendimiento de la diversidad que somos como creadores, esa capacidad que tenemos de, como decía ahora, de ver mundos posibles. Entonces, específicamente en esta, veo que hay mucho interés por esa relación que tenemos con lo natural, por un lado, la manera en la que estamos retornando a esa conciencia de que somos parte de un gran tejido como naturaleza. Entonces está llamando la atención sobre esos temas, ¿no?
Ya no podemos seguir siendo ajenos o asumiendo que esto va a durar para siempre, sino que nos está ya invitando a decir, bueno, tomemos acción, ¿sí? Y esa acción no necesariamente debe ser una acción macro, sino una acción desde lo cotidiano, desde lo pequeño. Y pues al ver como las diferentes apropiaciones que se hicieron de las obras, pues cada uno está poniendo esa semilla, ¿no? Entonces siento que esta edición de Perfornet dio un paso más, en lo que ya como mucha gente de diferentes lugares está sintiendo, ¿no? Ya no podemos seguir dormidos. ¿Qué le hace falta a la Bienal? ¿Qué le pondría? ¿Qué le hace falta a la Bienal? Bueno, me gusta mucho el trabajo que se hizo con los talleres, esas charlas que se desarrollaron también. Siento que en esta en particular tuvo al principio una buena visibilización, entonces hubo un buen número de gente que vino a observar, y lo que sentí es como que sería interesante, así como se hace una gran apertura, se pudiera de alguna manera hacer un cierre también, hacer un cierre con esas acciones en vivo para poder realmente como recopilar la sensación de la gente, ¿no? Sería interesante también como una especie como de bitácora durante el tiempo de la exposición, ¿sí? Que la gente pudiera también dejar como algunas de sus impresiones, ¿sí? Tomarlos un poco desprevenidos, ¿sí? A la gente que viene para tocarla, ¿no? Sí, que serían como esas pequeñas acciones que se hace con el visitante, que el visitante se siente involucrado. Creo que eso de todas maneras, pues siempre es en todos los proyectos, siempre es un llamado de atención, ¿no? Es cómo podemos involucrar más a la gente en lo que está pasando. ¿Sí? Entonces esos primeros talleres y charlas, ¿sí? Sentía yo que estaría bueno hacer un pequeño cierre, un testeo, ¿no? Es como lo que sentí, digamos. En relación a tu trabajo que tiene que ver mucho con el ritual y a otros encuentros en los que tú has estado, ¿qué relación ves con esta Bienal? Pues yo he estado en diferentes festivales, en diferentes eventos de performance. Siento que ya hay como una red muy grande, un tejido muy grande de artistas que están como preocupados en qué está pasando en otros lugares, ¿no? Y cómo poder ir fortaleciendo esa red. Dentro de mi trabajo, como toco elementos rituales, elementos ceremoniales, pocas veces utilizo el tema de la tecnología, pero en algunos he entrado en la parte de la tecnología también. Pero siento que es ya algo cada vez más claro, ¿no? Como te decía, la gente se está preguntando sobre eso que ya tomamos más en cuenta, que es lo no visible. Hemos estado muy enfocados en lo que sucede, en lo visible, en lo que está pasando en la sociedad, pero hemos dejado esa parte no visible que es bien importante porque es también la que sostiene también todo esto. Entonces ya he podido ver que cada vez más hay interés dentro de la experiencia del performance con conectar con esa parte no visible. ¿Tú crees que se le debería enseñar a los niños, a los jóvenes, el performance para su desarrollo, su formación? Pues yo creo que todos de una u otra manera estamos en una acción constante, pero en una acción dormida. El performance es una manera de despertar a esa sensibilidad que todos tenemos, ¿no? Los niños son performers por naturaleza, ellos todo el tiempo están creando mundos, todo el tiempo están jugando a
a construir y a visionar y nos lo hacen creer. Cuando uno está con ellos, uno se mete en su historia, y si no se mete en su historia, ellos están todo el tiempo ahí, dele y dele hasta que tú entras. Entonces es una buena herramienta, porque es precisamente la herramienta que incentiva esa creatividad para que no entren en ese, digo yo, mal cómodo que es esta sociedad. ¿Sí? Porque entramos a un acostumbramiento de que la vida es así, las cosas son así, pero nunca estoy conforme, pero me duermo. El niño no tiene eso, el niño sigue en esa avidez de atrapar el mundo, como de comerse el mundo, y el performance es una herramienta súper poderosa para eso, ¿no? Te mantiene siempre en esa inquietud, en esa incomodidad de este mundo, ¿no? Hay algo más, debe haber algo más. Es como incentivar para que no se le olvide que hay algo más de verdad. Bueno, pues ahí estamos. Sí. Guillermo, cuéntame por favor, para ti, ¿qué es el performance? Es un modo de estar en público, de desenvolverse en un espacio que la persona que está ejecutando el performance lo ha pensado, lo ha incluido dentro de la planeación de su obra, y donde va sobre todo a tratar de generar activaciones dependiendo de la manera como definió ese entorno y cómo llegó a él. Hay una gran cantidad de ejemplos que no se apegan solamente a las artes visuales, sino que tratan de acercarse a maneras particulares en que comunidades entienden que deben hacer públicas, por ejemplo, reclamaciones relacionadas, no sé, pongámoslo en el caso colombiano, con una defensa de recursos naturales. Y en ese sentido, la idea de performance, digamos que en casos como un país como el nuestro o en otros donde hay ciertas problemáticas que están exacerbadas, el performance aparece como una estrategia para que esas personas que tienen un mensaje que dar lo puedan dar de manera más contundente, sin terminar cayendo como la simple transmisión de información que no tiene ningún resultado. ¿Cree que el performance sirva para algún cambio social o político? Sí, claro, de hecho yo lo pondría como performance de izquierda y performance de derecha. Es decir, ver a alguien como ese señor que tiene mi edad, que es el presidente del país, que nadie sabe de dónde lo sacaron, él está haciendo un completo performance y lo está haciendo siguiendo un guión previamente elaborado, donde el sujeto no es capaz de entender cómo, dónde se diferencia él y dónde se diferencia el guión que él cumple. Y en ese sentido muchos de los políticos locales apelan a una realización clara de un performance donde saben en qué momento hablar, cómo hablar, qué decir, para llamar la atención y, por ejemplo, generar un tipo de respuesta de parte de una comunidad mayor. Y respecto a las otras, al otro enfoque ideológico, también es posible, como que el performance no es exclusivo de una ideología, quiero decir. Entonces, para las personas que están ubicadas en el otro enfoque, en la otra parte del espectro ideológico, también pueden llegar a definir, a comprender, a utilizar, a sistematizar el performance para, insisto, darle contundencia a sus apariciones en público, porque, vuelvo como a lo que le decía inicialmente, sí considero que hay un elemento que en términos teóricos ahí ya se puede volver como debatible, pero sí considero que para que haya performance es necesario que haya una comunicación pública. Es decir, hacer performance de mí para mí en un entorno cerrado donde no llego a algo que sea similar a una audiencia, creo que no permitiría hablar de eso, pero insisto, eso ya podría ser como un tema de debate. ¿Y el performance se podría enseñar en las escuelas a los niños, a los jóvenes, para su desarrollo? Sí, yo creo que se debería enseñar, de hecho, porque es que uno ve aquí como en el caso bogotano, pues no puedo hablar de la educación básica del país. En el caso bogotano uno sí ve que a los estudiantes de colegio internacional les enseñan retórica, les enseñan a hablar. Eso es enseñar a performar. En algunos casos se entiende, y por eso vuelvo otra vez al remedio de presidente que tenemos. Me acuerdo cuando el tipo estaba en campaña y lo llevaron alguna vez a un set de televisión y lo pusieron a bailar y cogió a una señora y le dio la vuelta porque es un hiper bailarín.
Después de ver eso, se lo envié a un artista que vive fuera del país y le mostré como, mire la desgracia que nos va a llegar al despacho presidencial. Y él me dijo, el artista me dijo, ese tipo seguramente trabajó en festivales de talentos en su colegio y seguro era el más popular porque hacía esa y otras mierdas, no sé, jugar con un balón, comer más hamburguesas, meterse el dedo a la nariz más veces y después metérselo en el culo, no sé, cosas que hace la gente talentosa. Y en el caso de él básicamente performa y se le enseñó, o sea, él no lo adquirió como que nació estúpido, o sea, él seguro nació y se cayó de una vez al piso y se pegó duro, pero no por eso, es que ya él adquirió skills, talentos para llegar a tener la presencia pública que tiene, no, esa persona fue entrenada para hacerlo, y de hecho no dejan de entrenarse, es decir, un sujeto que está constantemente pendiente de construir o pendiente de lo que dice la opinión pública sobre él, tiene que tener una clarísima conciencia de su presencia en público y de cómo va a performar con ella. Y no dejo de apuntar a la política local porque en muchos casos se presenta como una acción performativa continua, digamos lo que dura el mandato, y en ese sentido genera un perfil del personaje y ese perfil logra incluso instalarse históricamente para que uno se acuerde de tal político por lo que hizo. Digamos que el ejemplo paradigmático colombiano es el señor Antanas Mocus con su bajada de pantalones, pero hay otros que también lo han intentado y han tenido menos fortuna crítica, digamos como el embajador ladrón Carlos Moreno de Caro, que sus presencias en senados eran performáticas, como que llegaba ahí, hay una epidemia de gripa que de hecho era inventada, pero no importa. Entonces hay una epidemia de gripa y él llega con un tapabocas y le ofrece tapabocas a los senadores porque es que la corrupción acá también lleva, así él como que lo articulaba simbólicamente y eso era un performance. ¿Para qué? Para transmitir una idea. Ya bueno, insisto, y lo educaron para eso, ¿no? Ya le hiciste la Guillermo, ¿qué opina usted de la Bienal de Performance Performance? Creo que es muy raro que haya durado tanto, y es muy raro para acá, para Bogotá. Y creo que es a largo plazo, digo, si se acabara hoy, por ejemplo, es un proyecto que se ha realizado con base en la constancia y con base en la constancia ha logrado como construir una serie de elementos identitarios, como de modos de hacer. Me interesa también el que la Bienal se proyectara desde muy temprano hacia lo internacional, que no se quedara en lo local o incluso en lo local como la localidad, porque pasa mucho con iniciativas como que van por esta línea en el caso bogotano, que es como la Bienal de Performance que se queda en Kennedy o la Bienal de Performance que se queda en Usme, por ejemplo. También pasa con eventos audiovisuales. Entonces creo que pasó muy rápido a lo internacional y trató de entenderse con lo internacional. En ese sentido, esta Bienal, digamos, en las varias versiones que he visto de ella, apela entonces a reevaluarse a sí misma en cada edición, no sé, como va a mirar un tema específico, una problemática específica, y trata de dialogar también con el tiempo político que está viviendo. Es decir, este mundo no es estático en términos políticos, y la Bienal responde a eso y responde, no sé, de pronto dentro de, en la siguiente edición pues responda a unas problemáticas que ahorita mismo se están presentando en el mundo y ante las cuales los artistas ya están testificando pues, y la Bienal puede empezar a recopilar eso. Entonces en ese sentido a mí algo que me gustaría ver la Bienal a largo plazo, como dentro de 10 años, sería ver como esa gran compilación de obras de la Bienal, porque pueden en sí ser como un directorio, como quién era quién en cada momento, por ejemplo, que eso hace uno mucho con los catálogos, ¿no? Como, no hemos vuelto a saber de este señor porque hace 8 años hacía tal cosa. En ese sentido se convierte en una memoria y por otro lado puede marcar cómo los artistas cambian de temas y de enfoques a medida que avanzan las problemáticas que les interesan. Es bueno, si la quiere ver así, sería como un laboratorio de estudio que construye, trata de ir hacia adelante construyendo historia. ¿Cómo saber cuándo acabar la Bienal? Eso solo lo sabe usted cuando se canse, es como cuando uno está en una relación, como esto ya no va más. Y creo que en el caso de eventos como esto, el problema de las bienales es su nombre. Lo chévere de las bienales es que debería llamarse como
quítele la partícula bienal y déjela como de performance. Entonces, cuando uno se inventa una bienal, uno ya se pone la soga al cuello y es que dentro de 2 años tiene que hacer bienal. Porque si la hacen 3 años, es como, te volviste el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que de bienal es cada 3 años. Y entonces, en ese sentido, es más fácil tener la partícula salón. Por ejemplo, un salón usted lo hace y en 5 años va y lo hace y la gente como, había un salón de arte. Cuando usted se pone bienal, trienal, etcétera, ya se amarra y amarra al público a una periodicidad. Muchas bienales tienen una sola versión, porque es muy difícil hacerla. Y muchas bienales empiezan con un gran ímpetu, como quiero hacer la bienal y ya la tengo pensada a 4 ediciones, es decir, a 8 años, etcétera. Y en algunos casos, esas bienales que empiezan con ímpetu, como que la gente va envejeciendo mientras las hace y se perpetúa en la dirección de la bienal y la bienal ya se vuelve aburrida. En ese sentido, yo creo que si uno mira, ese no es el caso del arte contemporáneo, pero uno mira el Festival de Cine de Bogotá, eso es un asco, porque hace rato lo viene dirigiendo un señor que no lo suelta. Ojalá que ahorita con la renovación de la Cinemateca de eso haya cambios para que uno diga, oiga, voy a ir al Festival de Cine de Bogotá. Y en el caso de las bienales, la mejor respuesta que se puede dar a alguien como usted, que es el organizador, de cuándo acabarla es eso, como, ¿cuándo me mamé de esto? Porque por repetición uno se cansa. O por repetición, el peor es que uno no se cansa y se siga repitiendo, como cuando uno empieza a hablar del mismo tema y a echar el mismo chiste y no se da cuenta de eso, es como terrible porque pues aparte hace el ridículo. Entonces, en términos de eventos visuales, esa pregunta creo que debe estar, a mí me parece que debe estar, cuando se inaugura una bienal, de estar preguntándose si quiere hacer la otra edición. Porque digamos que lo que hace el Ministerio con el Salón Nacional de Artistas, que ese me gusta mucho como ejemplo, es que ellos sí tienen eso en claro. Es un modelo administrativo. Es como, ve, yo cómo quiero el salón para dentro de 3 años. Yo a quién quiero que lo haga. Ya están mirando la gente, ya la están trabajando. Si uno está inaugurando la bienal y está mamado de la bienal y no quiere hacer más, yo creo que en 2 años mejor que no la haga. Pero si quiere hacerlo y si está continuo y está pendiente y está atento para, no sé, en la misma inauguración de la bienal ver a otros que acaban de llegar y no sé, acaban de salir de la academia o acaban de llegar a la práctica del performance porque simplemente se volvieron performers, ahí entonces usted ya puede decir, ay, venga, trabajemos con usted para hacer una bienal de tatuaje, no sé, cosas, o sea, la vida cambia. Y ahí en ese sentido sí vale la pena hacerla. Porque Colombia tiene, sí, de eventos periódicos el suyo se ha destacado como que ha durado, y hay muy poquitos eventos periódicos para arte contemporáneo que duren acá, muy poquitos, que no sean institucionales grandes, pues, como los salones regionales de artistas, o el Salón Nacional, o el Premio Luis Caballero. Y de esos eventos, perdón, que se realizan periódicamente, en muchos casos la persona se dedica, los organizadores, se dedican o a lo conceptual, o se dedican a lo logístico, como que uno ve que le meten una logística buenísima a un encuentro queer o drag en la SAP, perdón, a una cosa conceptual muy fuerte, pero logísticamente falla, y entonces es un desastre. Y entonces, por ejemplo, en términos institucionales eso viene a ser gravísimo porque, no sé, si yo hago un evento drag que convoca una gran cantidad de público, de hecho es tan exitoso que ya me ponen en riesgo la realización del evento porque hay mucho público y no pensé cómo manejarlo en términos logísticos, ya la institución me dice, oye, ya el otro año no hay evento porque tú no supiste manejar público. Entonces, porque la persona estaba solo en lo conceptual. Y entonces ese balance, a nosotros no se nos enseña eso, por ejemplo, pues como que en los pregrados no hay clase de gestión de proyectos, no llega y haga la tesis, chao. Y después es como, ay, ¿verdad que toca conseguir patrocinadores? Ay, ¿verdad que me toca mi patrocinador? No solamente mi papá, pero es porque la gente se despierta intuitivamente. Y en el caso de, insisto, de estos eventos privados de periodicidad, yo he visto que hay como que cogía una de las dos partes, o la conceptual o la logística, y que se logren como empatar, nivelar, hacer eficaces ambas al mismo tiempo. A veces eso es el resultado que se da. Digamos que como su bienal, en términos comparativos, no sé, el Festival de Performance también, aunque por ejemplo él ya no tiene continuidad, pero como que han logrado continuar y reelaborarse conceptualmente. Hay otras, pues uno ve otras que aparecen, pero no tienen como tal potencial. ¿Qué nos sugieres para la próxima bienal? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta?
África. Uy, sí, África. Yo pondría África, pero el problema es que yo no soy africano. Bueno, pues todos salimos de África. Asia, no, pero si hay de África hubo uno de África esta vez, pero necesitamos más Yo creería que del Congo. digamos que también con la manera como usted ha enfrentado el desarrollo de la Bienal con registros, con video, quiero decir, con material que puede viajar por la red, eso permite una facilidad respecto a los materiales que pueden allegarse. Es decir, si se hiciera como la Bienal de Siria, o la Bienal, no sé, pues ahí su merced podría empezar a recuperar casi que en caliente producción de artistas que están hablando de problemáticas que tienen, que como no llegan a medios de comunicación, que ese es como el problema que tenemos, la talanquera de la construcción de nuestra conciencia a través de lo que se nos informa en redes, medios periodísticos y pensadores que opinan en esos medios periodísticos o en esos medios, en esos canales de difusión. Digamos que si no miramos más allá de ahí, no tenemos información. Entonces, por ejemplo, traer a África a Bogotá, ya eso es como, ¿yo qué muestro de África? ¿Dónde hay artistas en África? Etcétera. Hacer esa indagación ya es como, ¡guau! Todo un gran componente, que además como su merced no es negro, entonces va a tener el punto de cómo miro yo a África sin ser negro. Entonces sería buenísimo, porque hoy en día de pronto hay comunidades afroamericanas, no, usted no tiene derecho porque usted tiene ojos claros. Y entonces, ¿cómo defender la Bienal, o una Bienal que vaya que se enfoque así, cuando llegue un reclamo de esos? Pero en ese punto ahí mi respuesta se va como hacia lo geopolítico, digamos, como qué no sabemos de África y cómo mostrarla. Pero creo que ahí a usted como director de la Bienal le toca performar qué le interesa y ver también qué noticias consume, qué libros lee, qué música oye, para ver cómo enriquecer la Bienal, porque puede que lo que yo le diga de pronto usted diga, no, creo que hay que una de activismo 2 porque es que ahorita se rebotó esto y usted es el que determina eso. Y ahí, en ese sentido, otra sugerencia que le haría es que sí hay que manejar la Bienal en términos de acercarse a personas que piensen qué es lo que está pasando, no para pagarles como premio de crítica, no, sino para invitarles a hablar respecto a cómo vieron la Bienal esta o la versión que sea que se les invite, como un foro académico, de pronto, algo así, cómo vieron esa Bienal. Y por otro lado, en el punto de reforzar la presencia de esas personas ahí, cómo podrían ensayar una nueva Bienal, porque también una cosa es el tema, que es lo que yo le decía, lo conceptual y lo logístico, pero otra es el modo de exhibirla. Es decir, hacer pertinente o convertir en pertinente la pregunta de ¿es necesaria una Bienal que sea documentación? ¿Es necesario tenerla en una sala o es mejor pensarla para redes o es mejor pensarla para cubículos o no sé? Y ahí puede también, el cambio de formato puede dar cuenta de otro modo de presentar el performance, de hablar del performance, de acercarlo a un público no solamente específico del campo de las artes, etcétera, etcétera. Creo que para, por ejemplo, la inauguración suya, la de esta versión, la bicicletada, es una manera de integrar una comunidad. ¿Que se hizo con qué? Con gente que performa el espacio público, que lo habita, que lo lucha, que muere en el espacio público en sus bicicletas porque tiene una problemática altísima de muerte por imprudencia propia porque también les botan el carro encima. Pero entonces convertir eso en un hecho que sucediera en esta Bienal donde quien la vio y quien no, es decir, donde la presencialidad era importantísima, o sea, el coincidir con el evento era importantísimo, lleva a problematizar el hecho de realizar una Bienal de performance. Digamos que ahí es que está tan chévere el mundo. En la Bienal de Whitney, que es una Bienal clásica de obras contemporáneas, por ejemplo, se armó un mierdero entre los mismos artistas porque el Museo Whitney tenía un señor que es el que patrocina Safariland, no, el dueño de Safariland, que es como el que hace los gases lacrimógenos con los que gasean a todo el mundo en el mundo. Y entonces la Bienal de Whitney es liberal y es de izquierda y incluye minorías, etcétera. Pero artistas dijeron, ¿cómo así que en esta mesa directiva, en la mesa directiva de este museo está este señor, Warren Kanders creo que se llama, ¿qué hace este tipo acá y nosotros hablando de fuck the police o lo que sea? Entonces decidieron renunciar
a su presencia en la Bienal, eso generó un movimiento que llevó a que el tipo renunciara en esa mesa directiva. Entonces ahí, por ejemplo, se performó todo, entonces ya no era solamente, no sé, la pieza que es una tela puesta en la pared, sino también la acción discursiva y política del artista diciendo, no, yo voy a quitar esa tela hasta que no quiten ese ampón de la junta directiva de este museo, por ejemplo, en ese caso específico. Y ahora hay un problema, pues me enteré hace poco, de una bienal en Oriente, pero ahorita no me acuerdo de dónde, que habla sobre libertad de expresión, creo que tiene que ser cerca a Hong Kong o algo, porque ahorita en Hong Kong hay un mierderísimo de protestas organizadas respecto a la dirigente que tienen allá, como a la duque de ellos, algo así. Entonces allá tienen como protestas, etcétera, y la represión ha sido durísima, y se iba a hacer un evento que hablaba de libertad de expresión, y entonces ya la pregunta de artistas y público fue como, vamos a hacer una bienal o trienal o lo que sea que se llame, relacionada con libertad de expresión en un país donde ahorita se está acabando a los manifestantes a punta de bolillo y lacrimógeno, entonces, ¿cómo es? Es decir, pertinencia con el espacio, el tiempo y las circunstancias políticas. ¿Listo? Bueno. Listo, Lucy. Entonces, ¿Qué es el performance? para mí el performance es como una tabla de salvación, básicamente, o ha sido para mí una tabla de salvación. A ver, en principio, a mí el performance me sirve para desahogar una cantidad de situaciones. Alcaldía de Bogotá.